Hola, bueno, vamos a comenzar con los dispositivos de almacenamiento. El más sencillo y el más simple de entender era el disquete, que venía dentro de un cartucho de plástico. Al insertarlo en la disquetera, esto se corría y te dejaba expuesto una superficie electromagnética que, al querer grabar un 1, lo que hacía era ordenar partículas electromagnéticas, y luego la lectora podía leer la corriente. Por tanto, teníamos un 1. Si teníamos las partículas desordenadas, o sea, si no se había escrito nada en la superficie, leían un 0. Se dividen geométricamente marcando pistas concéntricas y sectores, y se marcaba un clúster como la menor unidad de medida por el sistema operativo. Luego vinieron los CDs o los lectores, las superficies plásticas de policarbonato, un plástico muy duro, muy resistente, con varias superficies que se quemaban haciendo hoyos, y cuanto menor, más chiquitos fueran estos hoyos, más capacidad de escritura teníamos. Entonces los primeros CD fueron de 700 megabytes hasta los Blu-ray de unos 3 o 4 gigabytes. La pista comenzaba por el centro y terminaba en la periferia, y cada vez que se quemaba el CD, se hacía un hoyo, y ese hoyo permitía que la lectora leyera un 1. Pasamos a los discos entonces. Los discos son apilamientos de superficies metálicas bañadas por una capa electromagnética que tiene el mismo funcionamiento que el disquete. O sea, cada vez que queremos grabar un 1, simplemente ordenamos parte de esas partículas electromagnéticas, de manera que al leerse circula corriente y tienen un 1. Se dividen mecánicamente en ese apilamiento de discos y en lectoras grabadoras sujetadas por un brazo que se desplaza sobre la superficie. Tenemos un par de lectoras grabadoras por cada superficie, y si tenemos 6 superficies tendremos entonces 12 lectoras grabadoras. Tenemos un eje central y tenemos los cabezales. Cada vez que se marcaban pistas y sectores, se marcaban clústeres de 512 bytes, y teníamos físicamente 8 bytes para el preámbulo y 8 bytes para corrector de errores. Es así que se forma una figura a la que referimos como cilindro, que es el apilamiento de todas las espiras sobre el mismo sector. Las cabezas son solidarias, o sea que se demora en la lectura-escritura al desplazarse por la superficie. Siempre el sector de arranque o el primer sector del disco duro va a estar referido a la cabeza 0, al cilindro 0 y al sector 1. Es allí donde vamos a tener el Master Book Record, que vamos a explicar enseguida. Como se marcaban sectores de 512, físicamente de 528, como acabamos de aclarar, si nosotros multiplicamos la cantidad de cabezas por la cantidad de cilindros, por la cantidad de sectores, por 512, y lo dividimos entre 1000 millones, o sea, 1 giga, vamos a tener la capacidad del disco. Por ejemplo, en un disco Seagate 33221 tiene 16 cabezas, 63 sectores y 6253 cilindros, lo que nos da aproximadamente 3 gigabytes. A ese ordenamiento físico luego lo teníamos que hacer un ordenamiento lógico. Cabe destacar que el particionado físico viene hecho de fábrica. Antes, para repararlo se hacía, y por ahí algunas aplicaciones hay que lo reparan también. El particionado lógico se refiere a cómo un sistema operativo organizaba esa superficie. La superficie en total se puede ver como una superficie entera, en donde vamos a tener primero el sector de arranque, cabeza 0,
sector 1, cilindro 0, y ese sector de arranque va a decir a qué lugar se tiene que dirigir el cabezal para leer el sector de arranque o el sector de buteo. A esto se va a llamar Master Bus Record. Luego el FAT y una copia del FAT, File Allocation Table, es cómo están organizados los archivos dentro de esa área de datos. Y luego el directorio raíz, donde se guarda un índice que dice la fecha y hora de creación de cada archivo, los permisos que tiene, etc. Y el área de datos. Esta es una partición, además de física, por supuesto, es una partición del disco que nosotros podemos utilizar como una partición única o podemos tener varias particiones. Por ejemplo, acá tenemos un sector de arranque, podemos tener una partición primaria, otra partición primaria, que nosotros hacemos por supuesto con las aplicaciones de formateo. Podemos tener particiones extendidas. Estas particiones extendidas se crean para crear particiones lógicas y podemos tener un espacio sin particionar. La partición que tiene el sector de arranque siempre va a ser la primaria y activa. Siempre va a ser primaria y activa. Podemos tener hasta 4 particiones primarias en un disco y una sola activa. Si tenemos una partición extendida, vamos a poder tener varias particiones lógicas, cada una es identificada con una letra del abecedario, y nos vamos a desplazar a través de la superficie, pero acá en esta extendida solo podemos crear particiones lógicas de datos, mientras que en particiones primarias podemos instalar sistemas operativos. Siempre con aplicaciones de creación de esas particiones. Por ejemplo, la primera aplicación que se usó para el DOS era el FDisk, que creaba particiones lógicas o particiones activas y se podía seleccionar entre ellas. Ahora tenemos herramientas del sistema de administración de discos o directamente el sistema operativo que nos puede crear esas particiones. Para eso, cuando instalemos un sistema operativo lo vamos a ver, por ejemplo Windows. Pero si vamos a editar en herramientas de sistema de administración de discos, podemos cambiar, podemos correr las particiones, etc. Todo esto con aplicaciones de gestión de disco también se puede hacer. En la File Allocation Table entonces vamos a tener, como decíamos, la información, el preámbulo en los 8 primeros bytes, que nos dicen si el sector está usado, qué archivo lo está usando, dónde continúa, si está roto o si este es el último de los clústeres que ocupa ese archivo. Un archivo jamás comparte clústeres, lo que significa que si hay un pedazo de un clúster libre no se puede utilizar con otro. Por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de particionar el disco, a la hora de formatearlo, de cómo administramos esa superficie. Para eso, para explicar eso, vamos a usar un par de FAT antiguas, como son la FAT 32, que refería a dispositivos de 32 bits. Sabemos que hoy en día se usan de 64 bits. Pero lo que nos dice es, cuánto podemos usar en cada clúster. El clúster es la menor capacidad que tiene el sistema operativo de leer. Y por ejemplo nos dice que en 32 GB un disco, un FAT de 32 bits hace clústeres de 32 kilobytes. Lo que significa que si yo tengo un archivo que utiliza 2 kilobytes, me van a sobrar 30 kilobytes. No me conviene desperdiciar esa superficie. Se utiliza lo que se llama NTFS, que es hoy en día el formateo que utiliza Windows. El intercalado de los discos o el interlineado de los discos refiere a que cada disco va a tener diferente posicionamiento de los sectores para poder leerlo más rápidamente. No se olviden que
puede ir el cabezal de una superficie a otra, haciendo más lenta o más rápida la lectura. Los conectores que tenemos por fuera son los del tipo IDE, que hemos visto muy populares, los conectores de fuente, pero hoy vienen los serialata, que son lectores seriales mucho más rápidos. Ya vimos cuando vimos placa madre la capacidad que tienen de lectura y escritura los serialata, son mucho más rápidos. Hoy en día lo más rápido es las tarjetas SSD, que son discos duros que se utilizan en base a circuitos integrados. Tienen microchip, que son memorias y interconectadas entre sí. Estos vienen en tamaños de hasta 4 terabytes y son mucho más caros por ser una tecnología nueva. No tiene partes móviles y no vibra, por tanto no es mecánico. No tiene fragmentación, tiene un tiempo de arranque mucho más rápido que los discos IDE o que los mecánicos, y la transferencia es mucho más veloz entre los dispositivos electrónicos o los SSD. No es afectado por el electromagnetismo, que quiere decir que vienen bien blindados y además que no son superficies que se vayan ordenando electrónicamente. Podemos hoy en día, y con los nuevos BIOS UEFI, podemos grabar varias particiones hasta 128 y tener 4 entradas por cada una, como habíamos visto hace un rato. Siempre un Master Boot Record, uno y solo uno, está en el primer sector. Desfragmentar el disco consiste en reagrupar los clústeres que están desparramados por la superficie. Entonces, es una tarea de mantenimiento rutinaria que tenemos que hacer, por ejemplo en Windows, de comenzar a desfragmentar. Entonces el disco va ordenando los sectores que pertenecen a cada archivo, de manera que los haga lo más continuo posible para que sea una lectura lo más veloz. Esta es otra imagen de cómo se reordenan. Y bien, por allí nos vamos quedando. Lo que sigue ahora es instalar un sistema operativo, practicar sobre el armado y desarmado de los discos y el defragmentado. Muchas gracias.